Buenas noches, mi nombre es José Felipe Estrada. Entrando en contexto con la materia de Derecho Romano, hoy hablaremos de la clasificación de las cosas. Se dicen que están clasificadas de la siguiente manera: propiedad privada, general, materiales y beneficios. Hablando de la propiedad privada, se dice que son las cosas susceptibles de propiedad individual y privada entraban a formar parte del patrimonio particular de las personas. De acuerdo con Res Mancipe, manifiesta que entre las cosas más preciadas encontramos los esclavos, las bestias de carga, las tierras y las cosas situadas en Italia. Manifiesta también Res Mancipe que entre las cosas de menor valor encontramos el cordero, el dinero, los muebles o mobiliarios, vestidos y ropa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les vengo a hablar un poco de una de las divisiones de las cosas del derecho romano. Esta, esta les vengo a hablar sobre Divini Iuris. Esta se caracterizaba porque no era comercial, era de uso religioso. Eh, los hombres no podían comercializar esta cosa, se puede decir, porque era para fines divinos y fines religiosos. Entre esta se dividía en tres, que eran res sacrae, res religiosae y res rescatae. Les vengo a hablar sobre la primera, res sacrae. Estas eran destinadas para los cultos de los dioses superiores. En esta podríamos identificar o dar un ejemplo de esta sería, por ejemplo, los templos, eh, sí, los templos, los altares, los bosques sacros, los bosques sagrados. En general, donde se pudiera rendir culto a estos dioses que ellos les rendían culto, la redundancia. Las res religiosae eran destinadas al culto de los dioses inferiores, a diferencia de la otra que eran los dioses superiores. Buenos días a todos. Continuando con el tema de las cosas, tenemos cosas materiales y cosas de beneficios, dentro de las cuales tenemos las siguientes: cosas corporales. Esto se refiere a objetos materiales cuya existencia advertimos a través de nuestros sentidos, como son los esclavos, objetos y otras cosas. Cosas incorporales son las que se aprenden por medio de la inteligencia, como son los créditos, la propiedad privada y entre otras. También de igual forma tenemos las cosas muebles, son las que pueden llevarse de un lugar a otro. Ejemplo, mesas, sillas, etc. Cosas inmuebles son aquellas que no se pueden trasladar ni transportar. De igual forma tenemos la siguiente: edificios, campos, etc. Cosas consumibles son aquellas cuyo uso o destino normal las destruye física o económicamente. Entre esos tenemos el alimento, el dinero. Cosas no comestibles son aquellas que están hechas para durar, desaparecer luego de un uso prolongable. Ejemplo, tenemos la vestimenta, los libros y otros. Cosas divisibles, las que se pueden dividir, conservando la esencia y función económica. Ejemplo, tenemos terrenos, tierras, fincas. Cosas indivisibles son aquellas que no se pueden dividir. Ejemplo, los esclavos estaban constituidos como cosas, estatuas, animales, etc. Y concluyo mi intervención de esta forma, con el tema de las cosas. Gracias a todos, muy amable. Feliz tarde. En conclusión, las cosas son uno de los elementos más importantes para el derecho, ya que en esas épocas, para ser reconocido social, política o religiosamente, todo iba a ir arraigado a las pertenencias de las familias. Las cosas se clasifican atendiendo por un lado a sus características físicas y exteriores, o por la consideración que merecen al derecho a efectos de su pertenencia y apropiación para el hombre. Res humanis iuris.
Cosas del derecho romano. Se define como el conjunto de normas que regía la vida del hombre en la sociedad. Se dividen en res communes, res publicae, res universitatis y res privati. Res communes se entiende por aquellas cosas no pertenecientes a particulares ni a una colectividad política, sino que son dejadas a goce y disfrute de las personas. Res publicae en derecho romano se refiere a una cosa que no es considerada propiedad privada, sino que es de uso público, ejemplo, un puente o una calle. Res universitatis son las cosas que pertenecen a la ciudad, como son los mercados y las cosas destinadas al culto de los dioses. Res privates son todas las cosas de propiedad individual o privada que entran a formar parte del patrimonio particular de las personas y a los cuales se les definió como bienes.